Vamos a hablar ahora del último de los sistemas de tejidos que nos falta, que es el sistema dérmico. Recordamos que hay tres sistemas de tejidos en las plantas, de los cuales ya vimos dos: el tejido fundamental, el tejido vascular, y ahora nos queda por ver el sistema de tejido dérmico. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los sistemas de tejidos del sistema dérmico? En la hoja, por ejemplo, en las epidermis, donde es la primera capa de células que va a aislar a los órganos del ambiente. En la adaxial, que es la de arriba, y en la abaxial, que es la de abajo. También en las cortezas de los tallos, ¿no? Vamos a tener epidermis, y en aquellas especies leñosas que van a producir madera, también en la corteza, ¿no? Producida por el felógeno, ¿no? Donde vamos a encontrar lo que es el corcho o el subre. En la raíz también, todo lo que es el córtex, toda la parte que recubre los sistemas vasculares y de almacenamiento que tienen las raíces. Bueno, entonces, sintéticamente el sistema dérmico son los tejidos de protección, que están compuestos por la epidermis y la peridermis. La diferencia es que la epidermis se genera en los meristemas apicales, de los meristemas primarios, y la peridermis es de los meristemas secundarios, es decir, del felógeno. Bueno, entonces la epidermis es el tejido protector de toda la planta. Va a estar obviamente ausente en la caliptra, o sea, en el extremo del meristema apical de raíz y en el extremo del meristema apical de tallo, porque ahí hay células en división solamente. Es un tejido además que interviene en el intercambio de gases y en el caso de las raíces también en la absorción de agua, porque los pelos radicales, también lo vamos a ver más adelante, van a ser los encargados de incorporar el agua y los minerales a través de su estructura celular. En la epidermis vamos a ver una estructura típica, que es, aquí están las células epidérmicas, que es lo que estamos viendo aquí, y por encima una capa de ceras y de cutina, que lo que van a hacer es proteger de la radiación ultravioleta básicamente y evitar la pérdida de agua a través de su superficie. Entonces, si vemos un corte transversal en detalle, vamos a ver la pared celular, la laminilla media, que es como los primeros compuestos que está por encima de la pared celular y que entre células, por ejemplo, unen una célula con otra. Y por fuera, esto sí es hacia la cara externa, hacia lo que da hacia el ambiente, en los órganos, tanto en la hoja como en los tallos verdes, lo que vamos a ver es una acumulación de cutina y de la cutícula, que son las ceras básicamente. Entonces, la cutícula está compuesta por eso, por las ceras y por la cutina. Y muchas veces en algunas especies lo que hay es una cera epicuticular, es decir, que está por fuera de la cutícula, que forma como estructuras un poco, digamos, que le da una morfología especial. Pueden ser más bien esféricas, pueden tener algún otro tipo de formas que hacen que, por ejemplo, favorecer la característica hidrofóbica de este sector de la planta, ¿no? La epidermis, entonces, dijimos, son células por lo general isodiamétricas, con paredes celulares un poco más gruesas hacia el exterior, y con conexiones hacia el exterior que se llaman ectodesmos, que van a eliminar hacia afuera las ceras y la cutina, que es lo que va a formar esto, que es la cutícula. Aquí vemos otro detalle, viendo diferentes especies, que es lo que ocurre, por ejemplo, en un tallo de tabaco, donde tenemos aquí la epidermis, y aquí, bueno, parte del parénquima, ¿no?, del tallo. Acá tenemos en cicas, que lo que vemos es una cutícula más gruesa, una pared externa también un poco más gruesa, y aquí vemos las células de la epidermis. Como tiene pared celular primaria solamente, vemos el núcleo, ¿no?, que es característico de las células vivas.
Este es una epidermis particular porque es la epidermis de semilla. Acá ven, esperma viene de semilla y epi de epidermis. Entonces es una epidermis de semilla de un poroto. Fíjense cómo la epidermis es casi como una empalizada, y donde están las paredes son más gruesas, y eso le da la característica tan de dureza que tienen las semillas de poroto, por ejemplo. Y aquí vemos un tallo de ombú, de la fitolaca dioica. También aquí se ve las células epidérmicas y aquí la cutícula. Bueno, entonces la epidermis no solamente está compuesto por células epidérmicas, sino que hay unas cuantas estructuras especiales o células especiales con funciones muy específicas que aquí están enumeradas, de las cuales vamos a ir viendo una por una. Los estomas son grupos de células, de dos o más células, básicamente que intervienen en el intercambio de gaseoso. Ese intercambio gaseoso se produce a través del ostíolo, que es el espacio que se genera entre las dos células oclusivas y permite que ingrese y egresen el oxígeno y el dióxido de carbono y el vapor de agua, que son, digamos, los principales gases que se intercambian a través de esta estructura. Esta estructura es la que se denomina el conjunto aparato estomático. Por lo general está ubicado en la cara abaxial de las hojas o en los tallos verdes de las plantas herbáceas o en el sector de crecimiento primario de las leñosas. Aquí vemos el ostíolo. Todo esto es el aparato estomático, donde vemos una célula oclusiva, la otra célula oclusiva y las paredes engrosadas que toman contacto entre ellas dos forman el ostíolo. Acá otro aparato estomático en un camalote, con la diferencia del anterior que tenemos dos células anexas que van a colaborar con las células oclusivas. Por lo general, si bien son células epidérmicas, los estomas, digamos las células oclusivas, tienen cloroplastos. Van a ver acá que se ven claramente, ¿no? estas estructuras resaltadas, porque al tener que abrir y cerrar constantemente el ostíolo, consumen mucha energía y por lo tanto las células oclusivas van a tener esa característica, a pesar de ser células epidérmicas que por lo general no tienen cloroplastos. La estructura de los estomas es fundamental para producir este tipo de intercambio de gases y además, más allá de lo que se intercambie de oxígeno y dióxido de carbono, la pérdida de vapor de agua que se genera cada vez que se abre y se cierran los estomas activa todo lo que es el movimiento del agua ascendente desde las raíces hacia las hojas, porque genera una presión negativa en el sector de las cámaras subestomáticas al perderse el vapor de agua por esa región, y funciona como una succión, como si uno estuviese aspirando por una pajita, digamos una bebida. Bueno, de la misma manera funciona la apertura y cierre de los estomas. Otra de las estructuras especiales que hay en la epidermis son los pelos o tricomas, que son muy característicos, de una diversidad morfológica muy grande. Los vamos a ver en detalle uno por uno. En las estructuras donde no hay pelos se dice que la epidermis es glabra. El origen de los pelos o tricomas es de meristemoides. Aquí vemos un meristema apical y ven, ya cuando se empieza a formar la hoja, tenemos este primer primordio foliar. Aquí ya sobre la epidermis se empieza a distinguir una elongación de una de las células epidérmicas, formando ya, iniciando la formación de un pelo. Aquí ya vemos un pelo multicelular en plena formación, apenas se da inicio a la formación de la hoja. Este detalle es de un meristemoide originando un tricoma en el género Selenostemum,
que es el coleus, que varios de ustedes deben tener en sus casas. Los pelos o tricomas se pueden clasificar en varios tipos. Por un lado están las papilas, que en realidad son protuberancias de las células epidérmicas. Pero también tenemos pelos tectores y pelos secretores. Pelos tectores son aquellos pelos que no secretan ningún tipo de sustancia. Y ahí tenemos pelos simples, unicelulares, simples pluricelulares, ramificados unicelulares, ramificados pluricelulares y escamas, o pelos peltados que vamos a ver tienen un poco más de complejidad. Y dentro de los pelos glandulares tenemos pelos unicelulares, que son los más escasos, y pelos pluricelulares, que son los más frecuentes. Y vamos a ver uno por uno. Acá vemos un esquema para que ustedes también lo tengan, en donde ven un esquema general de lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Una papila que es apenas una protuberancia de la célula epidérmica. Ya cuando es más alargado tenemos el pelo simple unicelular, pero también tenemos pelos unicelulares que pueden ser ramificados o estrellados. Y en los pelos pluricelulares tenemos los simples pluricelulares, los ramificados, este podría ser más bien un dendrítico, que son como ramas, que forman ramas, de ahí viene. Los escamiformes, las escamas que yo recién les mencionaba, que es un poco más complejo. Esta es la vista transversa de un corte transversal, se ve el pie y las células que forman las prolongaciones, y visto desde arriba se ve como una escama o como una flor, ¿no? Y después puede haber también pelos multicelulares más gruesos, ¿no? Formando como columnas. Y dentro de los glandulares, los unicelulares o los multicelulares, que tenemos en esta diversidad. Estos pelos glandulares lo que van a secretar hacia afuera pueden ser aceites esenciales, aromas, etc. Bueno, aquí tenemos las papilas. Este es un ejemplo de una papila epidérmica del lirio, que muchas veces tienen su función, pueden ser son pelos sensitivos. Tienen paredes delgadas y son muy parecidas a los pelos, ¿no? Aquí tenemos una asclepia, es típico en esta familia, en las asclepiadáceas, en donde tenemos varias familias enredaderas aquí en la zona. Pero este es el aspecto, ¿no? Digamos, las protuberancias no llegan a ser pelos. En cambio, cuando vemos los pelos, sí lo que vemos claramente es la forma de estructuras más bien filiformes, bien con aspecto de pelo. Aquí les dejamos un ejemplo de pelos simples en turnera. Por ejemplo, Turnera acidioides es una flor bastante común en nuestros jardines, que muchas se pasan desapercibidas, pero están presentes. Un pelo de uso comercial muy difundido son los pelos del algodón, el Gossypium hirsutum, que es el algodón, que son los pelos de las semillas, que tienen esta forma alargada, y que una vez que la planta, luego la floración, forma sus frutos y semillas, es lo que se aprovecha comercialmente como lo que mal llamado fibras, ¿no? Que no son estrictamente fibras, como si lo vimos en las estructuras de tejido fundamental cuando vimos tejidos de sostén. No son desde el punto de vista botánico fibras, sino que son pelos de la semilla. Aquí tenemos pelos simples pluricelulares, a diferencia de los que vimos recién, que eran todo esto, era una única célula. Acá lo que podemos ver en una fotografía de barrido, una fotografía electrónica de barrido, lo que vemos es 1, 2, 3 y 4 células conformando este pelo. Esto es en coleus, ¿no? La planta que habíamos visto hace un rato. Y aquí por ejemplo, los pelos multicelulares en un kiwi, que tenemos desde pelos pluricelulares más finitos y otros más gruesos. Hay una diversidad. Eso es lo que uno ve en la hoja, y también lo puede ver en los frutos del kiwi.